En la receta de hoy voy a presentarte una preparación que sin darte cuenta se convertirá en tu próximo hábito. Comenzamos nuestra preparación sancochando la pechuga de pollo. En este caso yo estoy usando para sazonar el agua zanahorias, cebolla y cilantro. Puedes colocar verduras de tu preferencia. Colocamos sal y pimienta al gusto y esperamos que nuestra pechuga esté lista. Bienvenidos a tu canal de comida fácil, rápida y sobre todo deliciosa. Cuando la pechuga esté lista, procedemos a mecharla en hebras de forma regular. ¿Quieres saber un dato? Apuesto que sí. A mitad del siglo XX, con exactitud el año 1955, la gastronomía venezolana experimentaba su mayor fusión. Debido a su popularidad internacional, se coronaban simultáneamente una Miss Mundo y una reina pepiada. Este plato fue dedicado a las curvas de la belleza femenina y como de comida estamos hablando, no hay curvas más sabrosas que la de una arepa. Bien sabemos que la arepa es típica venezolana y también de otros países de Latinoamérica. A continuación de nuestra preparación vamos a agregar aceite, ajo y cebolla para nuestro sofrito. Colocamos sal y pimienta al gusto. Una vez que ya tengamos nuestro sofrito caramelizado, procedemos a colocar nuestro pollo mechado. Mi forma de hacer el pollo es, después de sancochado, pasarlo por el sofrito para que agarre mayor gusto. Y presta mucha atención porque de aquí en adelante lo más importante para cada una de nuestras recetas son las 3 P. Ser paciente, practicar y siempre pasarla bien. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¡Qué hermoso! Está listo nuestro pollo, vamos a dejarlo reposar un rato. Y vamos con nuestra masa. En este caso yo coloqué 2 tazas de harina por 2 tazas de agua. Esta cantidad va a depender de la cantidad de arepas que tú quieras hacer. En este punto dejamos hidratar unos minutos. Mis sinceros agradecimientos a las personas quienes comentaron el video anterior. Amasamos enérgicamente para obtener esta consistencia. Bueno, este es el punto deseado de nuestra masa. Haremos bolitas de masa para ir buscando hacer nuestras arepas. La forma redonda es cuestión de práctica, 2 intentos y seguro lo lograrás. Y vamos con nuestro sartén, esparcimos aceite con una servilleta. No importa que no te queden redonditas, lo importante es su sabor. Y vamos a esperar ahora que se cocinen nuestras arepas. Si te está gustando este video, aprovecho para pedirte que te suscribas a este canal y le des like, ya que me estarías ayudando para seguir creando este tipo de contenido para ti y toda la familia. Sigan viendo. Ahora avanzamos con la siguiente etapa de nuestra preparación. Ahora mismo escribe la palabra que está en pantalla y recuerda mencionar de qué país nos miras y te estaré saludando en mi próximo video. Cortamos un poquitico de cilantro y de cebolla para integrarlo en nuestro aguacate previamente triturado. Ahora sí, revolvemos todo, agregas mayonesa a tu gusto y esto ya está listo. Vamos a rellenar nuestras arepas, antes colocamos un poquito de mantequilla y ya tenemos nuestra reina pepiada. Esto es tan solo una versión que está asociada a este relleno en particular. Y quédate para disfrutar una nueva exquisita receta en nuestro próximo video. Chao, chao.